Ustedes lo decían que cómo hacemos una minga por la vida y por la paz. Eso es lo que más nos interesa a nosotros como Ministerio de Defensa. Yo quisiera que el 24, el 31, Semana Santa, los soldados y policías pudieran visitar a sus familias y no tuvieran que estar en los campos, en pueblos, arriesgando su vida para que otros tengan vida y disfruten de privilegios que tal vez ellos no gozan. Ese es el ideal. Aquí también me acompaña un representante de la UNP. ¿Cuánto quisiera yo que tampoco que existiera la UNP? Porque eso significaría que habría seguridad colectiva y no hay que ponerle un vehículo a cada uno para protegerlo. Leer los números estadísticos puede contrastar con lo que uno escucha acá. Y aquí uno escucha opciones de retiren a la fuerza pública, pareciera, otros más fuerza pública. Si la solución fuera eso, pues uno podría ordenar toda la fuerza pública a sus cuarteles, porque afuera hay paz, hay seguridad. Un banco podría decir, retiro mi hombre de seguridad o mujer de seguridad o en sus conjuntos residenciales, porque afuera vivo tranquilo. Pero la realidad es que no es así. Algo que me llama la atención es que, y que aplaudo enormemente, es que mencionen todo lo que está pasando. Le decía aquí a la senadora qué espacio tan bueno de recibir de la gente lo que percibe. Pero algo que me llama la atención es que no llamamos las cosas por su nombre. Aquí decimos del reclutamiento forzado o de menores, pero no escuché qué grupo lo está haciendo. Solo por ahí uno o dos mencionaron quiénes eran. Hablaron, yo también tengo 5 minutos, puedo un poco más. Extorsión, pero tampoco mencionaron qué actores. Aquí pedimos una mesa de diálogo y que hablemos y que los grupos armados ilegales, criminales, se comprometan con respetar a las comunidades. ¿Será necesario eso? ¿Será que no existe ningún documento que diga eso? Leamos la Constitución Política de Colombia. Ahí dice claramente qué se debe hacer por el respeto a la vida y a la paz. Aquí en el departamento del Cauca, si comparamos lo que va de este año con el año anterior, los homicidios se redujeron en un 9%. Pasaron de 239 a 218. Delicado de todos modos que hayan homicidios acá. Pero como lo he mostrado, la mayor cantidad de homicidios ocurre es por sicariato. El 67% es el promedio a nivel nacional. Aquí escuché con mucho dolor el asesinato del joven Esteban Mosquera, tal vez porque estoy un poquito lejos, ¿verdad? Aquí están los universitarios de la Universidad del Cauca que hablaron acá, por favor levantan la mano. Creo que ya se fueron, pero ojalá lo puedan ver en diferido. Acá ya cumplimos casi 2 horas y media escuchando a todo mundo, pero bueno, se fueron ahí. Mencionaba que el delito es impune. Yo los invito a que busquen las noticias al respecto y condenaron a 16 años y 9 meses de prisión al hombre que aceptó haber ordenado el asesinato de este líder y lo hizo modo sicarial. Y según está la investigación es por que se le podía convertir, quienes ordenaron ese asesinato, en un problema familiar. Así lo dice la investigación. Y el sicario que lo asesinó le faltaban 4 meses para cumplir los 18 años. Pero el mensaje que se da pareciera que hubiera sido la fuerza pública.
y así lo vendieron. Y ya después de, como decimos en el argot popular, de sacarle las plumas a la gallina, ya colocárselos otra vez es difícil. Después de haber mencionado, dejar como un manto de dudas, pues ya es a veces complejo porque muchos no van a escuchar lo que yo hablo y solamente escucharon, o las mismas personas que escucharon a unos no escucharán a otros. Y nos duele enormemente también lo que ocurrió en esta Semana Santa, a pesar de esa reducción de homicidios, de la reducción de lesiones personales que va en un 8%, de los secuestros, que ahí nos preocupa enormemente, pasaron de 5 a 31 casos, porque 29 de ellos eran uniformados de la fuerza pública, eran militares y policías en el cañón del Micay. Y pareciera algunas veces que los militares y los policías no tuvieran derechos humanos, no sintieran. No, ellos también son individuos de derecho. La extorsión se redujo en un 8%, lo mismo el hurto, podría hablar, pero no puedo decir frente a la tragedia que tuvimos en Semana Santa. A pesar que a nivel nacional se redujo en un 37% la muerte de personas si comparamos ese mismo lapso con el anterior, o como lo expresaba anteriormente el alcalde de Popayán, que se incrementó, si no estoy mal, en 9,000 visitantes, ya no recuerdo la cifra, aquí en Popayán, o aumentaron en rutas, también hubo afectación por la vía panamericana. Asesinaron a una señora en Mondomo, el día anterior hubo una explosión en Santander de Quilichao, luego asesinaron tipo sicariato a 2 militares que se encontraban de permiso, a pesar de que desactivamos más de 148 atentados terroristas. ¿Quiénes son los que están detrás de ello? ¿Quién promueve el terrorismo? ¿Quién promueve el ataque a las estaciones o a la población? ¿La fuerza pública? Hay que decir las cosas por su nombre. Los grupos armados organizados, ya sea las disidencias de Mordisco, ya sea Cholingo de la Agoberto, o alias Marlon de la Jaime Martínez, o alias Kevin o el que haya quedado de la Carlos Patiño, o de la segunda Marquetalia Iván Márquez, o del ELN que intenta meterse acá, o del Frente 57 que delinque entre el Cauca y el Valle del Cauca, o lo que llaman paramilitares, que es Clan del Golfo, en fin. Pero en honor a ellos, yo quiero que hagamos una breve pausa de 1 minuto de silencio en honor a los civiles y a los militares y policías que han muerto víctimas de este conflicto, independientemente de su sexo, raza o color de piel, y que han sido víctimas por quienes no quieren la paz. Todo comienza definitivamente por escuchar, por entender y por comprender de alguna manera qué es lo que queremos. Y yo estoy convencido que el Cauca no es coca. Hoy lo mencionaban que si bien es cierto, el país creció alrededor de 1.6% en el PIB, aquí el Cauca estuvo por encima de él. Aquí se produce café, se produce amor, se produce alegría. La cumbia caucana es una belleza. Pero yo quisiera preguntarme cómo quiere que nos veamos como Cauca ante el mundo. ¿Por qué Boyacá u otros territorios no tienen este tipo de conflictos? Y entonces aplaudo ese diálogo que se va a hacer entre las diferentes comunidades para en la diferencia encontrar la convergencia, como lo hicimos aquí con Giovanni Yule en la Operación Esperanza, en la operación en la cual buscamos a unos niños perdidos en la selva. Para nosotros, la fuerza pública, lo más importante es la vida. Ojalá desescalemos el conflicto y estamos para eso, no para generar violencia, sino para contenerla. Y para ese diálogo, como Ministerio de Defensa, que queda una tarea que me decía la senadora, hay un delegado de regiones directamente del Ministerio de Defensa para el Cauca, para hacer seguimiento a todo esto que estamos diciendo acá, que va paralelo en un esfuerzo de todo el país. Y aquí es importante comenzar por lo básico. Yo escuchaba aquí a las comunidades indígenas, etcétera, y de otras organizaciones campesinas, de aquí de
de Popayán y me llamó algo la atención y estoy alineado con ello. Comenzar por lo básico, comenzar por la familia. ¿Qué tipo de educación le estamos dando ahí? El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo muy importante en temas de educación. Incluso está cubriendo lo que antes no se daba, de 1 a 3 años, porque entiende ese problema. Pero también expresaba aquí, si no estoy mal, el gobernador del Cauca, que ha reducido la asistencia escolar, o el alcalde de Popayán, no recuerdo. ¿A dónde se están yendo ellos a estudiar si está disponible la educación ahí? Y es ese enfoque humano de la vida y la paz, pero también de proteger la tierra. Y uno dice, protejamos la tierra. Y cuando encuentra ciertas zonas, están sembradas por ese veneno que carcome a otros. La coca como cultivo es legal, es ancestral. Yo tuve la oportunidad de compartirlo mambeando, ustedes me lo dieron para mambear, pero ya la transformación que le hacen la cocaína ya es totalmente ilegal. Y donde hay coca con fines de cocaína, hay violencia. Miremos cuánto territorio en Colombia tiene esa concentración del narcotráfico y ahí encontramos que hay violencia. Entonces aquella persona que cree que está generando un sustento para su familia, está enviando un veneno a alguien que lo va a consumir y va a morir muy seguramente. Pero también está retornando armas y poder delictivo a ese verdugo que lo está explotando. ¿Cuánto tiempo llevamos en esto? Esto lo hablamos aquí con Giovanni. Muchísimo. ¿Cuánto tiempo más vamos a durar en esto? ¿Cuál es la característica que debe tener un caucano? Respetuoso, honesto, comprometido por el bien, pero todos apuntando por el mismo bien. Homicidios, secuestro, extorsión, masacre, reclutamiento de menores, desplazamiento, terrorismo, narcotráfico, minería ilegal. ¿Quiénes son los actores de eso? ¿Quiénes son los responsables de ello? Ya lo mencioné, las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y todos aquellos grupos armados organizados, no el Estado, no la fuerza pública. Y aquí vemos entonces cuál es la característica de estos criminales, que es lo que les he escuchado a ustedes, de lo complejo también de neutralizar esta amenaza. Pero esta amenaza, y lo hemos dicho desde que yo comencé mi vida sirviendo al país, desde hace más de 35 años, y que este gobierno lo ha ratificado, que la solución, si la guerra es un problema, un conflicto social, pues la solución es netamente militar o policial. Eso lo tenemos claro nosotros. Y por eso la apuesta es 30% esfuerzo militar y policial y 70% la acción unificada del Estado. Y por ello va avanzando el Pacto Cauca. Y el Cauca le interesa al Estado, tanto así que en pocos consejos de ministros se ha dedicado una sesión exclusiva para un departamento, para el Cauca. Esperamos que ese Pacto Cauca, al igual que el Pacto Catatumbo, salga muy pronto. Y en ese enfoque, para neutralizar una amenaza que es bien diferente, en la cual uno los ve, están en cascos o en áreas semiurbanas o urbanas. En algunos casos visten de civil, lo que hace difícil el principio de distinción, porque nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, pero llegan a una casa, se cambian, dejan el fusil, lo ve uno en Toribío, en Caloto, en diferentes lugares, en el Plateado, en la Hacienda, corregimientos de Argelia, corregimientos del Tambo. Duerme ahí, saca el fusil y al siguiente día vuelve a delinquir. Si no tenemos información suficiente, va a ser difícil capturarlos. Reclutamiento de menores, el departamento del Cauca nos preocupa enormemente. Y entonces uno ve, por ejemplo, que cabecillas, algunos de 22 años, ni siquiera educación tuvieron y dicen que van a defender el pueblo, que van a luchar por ese abandono social.
Pero cuando uno intenta llevar eso, asesinan. Allá en el cañón del Micay piden escuelas y las minan, las convierten en un polvorín. Piden salud, se lleva inicialmente una capacidad de respuesta rápida con un hospital de campaña donde iban a atender unos especialistas a la población y le lanzan con drones granadas. Piden vías y vuelan el puente que comunica entre la hacienda y el plateado. Y además de eso, atacan vilmente a más de 100 kilómetros con un atentado terrorista a unos militares que llevaban un puente militar de la Esperanza para reconstruir el que está allá. Y la misma indignación no la siente uno frente a esos hechos donde atacan a la fuerza pública. Nosotros no solamente defendemos el pueblo, somos el pueblo. Miren ustedes cómo está conformada la fuerza pública y venimos de indígenas, de negritudes, de blancos, de campesinos, de todo lado. Y en ese enfoque es clave, como les decía, la denuncia desde la parte de cómo afectar a ese actor armado ilegal, de quitarle ese sicario que tienen la 100 nuestros campesinos, nuestros indígenas. También es clave la inteligencia, pero con tecnología, y adelantar las operaciones que se tengan que hacer, respetando absolutamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por otra parte, frente a ese 70%, es necesario estos espacios, por ejemplo, construir el diálogo para entender de alguna manera la necesidad, pero promovamos una cultura de paz. Ayúdenos a construirla, que no se sienta el odio ni siquiera en los himnos que cantan algunos. Temas, por ejemplo, de deporte o de cultura, afianzarlo enormemente en ese propósito. En este 70% le voy a dar la palabra a Gloria Miranda, la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y luego ya hago un cierre muy pequeño. Si no transformamos el territorio, podemos construir de manera, si no lo transformamos social y económicamente, podemos construir vías, podemos construir escuelas, y la va a disfrutar o la va a vivir es una cultura traqueta, porque vemos que incluso cultivos ilícitos hay cerca de la Panamericana, hay cerca donde hay vías. Gloria. En esta transformación social del territorio requerimos de ustedes. Todo lo que ustedes hablaron acá es supremamente valioso y tomé nota, y ahí vamos a desarrollar una ruta. Aquí va a haber, como lo mencioné, una persona del Ministerio de Defensa viviendo acá, conectado desde acá, de cómo va la transformación. Y ese 70% es lo más que nos preocupa a nosotros como Estado. Ojalá no tuviéramos que emplear ese 30%. Pero desafortunadamente en los procesos de diálogo que se han dado con estos grupos, jamás había visto tanta apertura de un gobierno para ellos. Pero hay que reconocer que estábamos negociando con criminales. Describan ustedes cuál es la manera de comportarse de Cholinga o de alias Marlon, que tuvo hasta una enfermedad venérea y se la transmitió a las niñas que reclutó. Describan ustedes cómo era alias El Mocho, que murió adecuando un carro explosivo, quién sabe para quién, para qué civil. Describan ustedes los otros criminales que uno podría hablar ahí al respecto. Pero en ese enfoque hay que avanzar fuerte en ese 70%. Y en esa ruta tendré conversaciones con los pueblos indígenas, con ustedes, recorriendo los sitios para encontrar soluciones. Ayúdenos a quitarle el oxígeno a los grupos criminales. La estrategia contra el narcotráfico es de oxígeno y de asfixia. Ayúdenos a asfixiar a esos grupos armados ilegales. Y la asfixia es volver no rentable el narcotráfico, pero sí rentable lo que es legal. Y en no volver lo que es
rentable lo que es ilegal, perdón, no volverlo no rentable lo que es ilegal, está el enfoque a los insumos. Entonces uno no entiende cómo en Argelia o en el Cañón del Micay, por poner un ejemplo, hay incluso más estaciones de gasolina que en muchos lugares del país donde hay mayor población. O cemento, como si estuvieran construyendo más que aquí en Popayán. Ya hay unas normas, incluso el combustible está yéndose por buque, desde Buenaventura a Tumaco, para que no venga por la Panamericana y haga ese desvío allá en el estrecho y se meta por el Cañón del Micay. Esa es la primera, los insumos. El segundo es la hoja de coca. Y lo que buscamos es con este programa Renacer, de la mano de la comunidad, que hagan esa transición a algo digno, que no les dé vergüenza llevar su cultivo. Y hay una apuesta muy importante del gobierno por volverlo rentable. Y ahí le estamos metiendo alma, vida y sombrero. El tercer elemento son la infraestructura, el narcotráfico. Cada hora se neutraliza un laboratorio de cocaína aquí en Colombia. Esa es la cifra que llevamos este año. Pero también va contra la estructura armada que está detrás de ella. 1.300 integrantes de esos grupos armados organizados se han neutralizado en lo que llevamos de este año, ya sea porque se desmovilice, se capture o muere en desarrollo de una operación militar. Pero también va en la interdicción. El año pasado 881 toneladas se interdictaron con ayuda de unos países fundamentales para este propósito, como los Estados Unidos o Francia o algunos países de Europa. Porque mientras exista demanda, habrá oferta. Mientras hayan consumidores en esos países que piden y que también hacen un esfuerzo supremamente importante, pues habrá esa oferta de cocaína. Así que la solución es de todos y entre todos. Y el Estado somos absolutamente todos para solucionar este grave problema. Nuevamente, muchas gracias por este espacio, que es de los que hemos ya tenido. No es la primera vez que hablo con la senadora o con las comunidades indígenas aquí en el Cauca mientras he sido ministro de Defensa. Ya son 3 o 4 oportunidades en las cuales hemos hablado, porque el foco principal de nuestro Estado colombiano es solucionar este problema aquí en el suroccidente del país. Muchas gracias.